Volteo a mirarlo, no le vi rostro y automáticamente lo único que he hecho es bajar la mirada y no le he visto pies. Entonces dije, no, me voy para otro lado porque este pata está en una curva. Dije, no quiero pensar más en eso. Y seguí de largo, ¿no? Seguimos de largo. Le pasé la voz a uno de mis prospectos. Y le digo, José, ¿viste? Y me dice, sí, Javier, he visto. Y le digo, ¿qué has visto? Y me cuenta exactamente lo mismo. Y más adelante, que había pasado primero, era Willy, mi vicepresidente. Y le digo, Willy, ¿viste a una persona? Sí, Cholo, he visto a una persona. ¿Cómo la viste? Tal, tal, tal. Me dio las mismas características. ¿Vistes algo más? ¿Viste algo más? Y me dijo, no. Dicen que las paredes de la universidad guardan secretos. Hoy en Ecos, el Autónoma, tenemos un testimonio que nos heló la sangre. Nuestro invitado, Javier Miller, formó parte del equipo de trabajadores de la Universidad Autónoma y hoy nos va a contar su testimonio. Bienvenido, Javier. Bueno, en este caso, ¿nos puedes comentar un poco en qué parte o en qué área de la universidad estabas trabajando? Sí, bueno, yo he trabajado como jefe de ventas aquí en la universidad. He tenido un poco más de 3 años trabajando aquí. Hemos visto varias cosas que han ido pasando, ¿no? Durante todo este tiempo. En el momento que estabas laborando aquí, ¿llegaste a presenciar ciertas cosas o has escuchado a tus compañeros que han presenciado algo? Sí, de hecho, hay algunos trabajadores que todavía están aquí, ya son antiguos, y que me compartían algo, ¿no? Cuando yo ingresé, me decían que los teclados de la oficina sonaban en la noche, cuando ya apagaban las luces, y lo pude comprobar 2 veces, ¿no? De hecho, que yo estaba en mi oficina, ya habíamos tenido un cierre de ventas bastante cargado y sobre todo muy, muy importante aquí en la campaña en la universidad. Y me quedé hasta las 9, 10 de la noche más o menos. Estábamos haciendo un reporte, estaba terminando de hacer un reporte. Y yo ya estaba solo, habíamos apagado todas las luces de la oficina de atención al postulante y de counter, ¿no? Y en la oficina de counter hacia atrás hay una oficina que era, no sé, creo que ya no está ahí, era la de telemarketing. Entonces, en esa oficina empecé a escuchar los teclados. Y escuché ruidos como si estuviera alguien ahí. Entonces dije, qué raro, ¿no? ¿Quién está ahí, no? Entonces me paro de mi sitio y voy para allá. Entonces, cuando fui por allá, no había nadie. Todo estaba apagado. Y lo único que hice fue decir, ¿sabes qué? Queda ahí, ¿no? Entonces, no les hice caso. No hice caso, en realidad. Y de ahí me fui a sentar a la oficina, ¿no? Entonces, ya al final, conversando con los vigilantes, mis amigos, me contaron, ¿no? Que había pasado un accidente ahí hace muchos años. Dicen que había muerto una persona haciendo un mantenimiento a uno de los aires acondicionados y justo cayó en el baño de la oficina, ¿no? Que es donde yo estaba en ese momento. Y de hecho, en la noche se escuchaba que utilizaban el baño, ¿no? Se cerraban las puertas de los cubículos, jalaban los inodoros, abrían los caños, ¿no? Entonces ya era como que un común denominador en la oficina, ¿no? Otro sitio que también podría decirte es el del cafetín que tenemos actualmente aquí, en el segundo piso. ¿En el AMI? Sí, en el segundo piso. Estaban antes las oficinas administrativas. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba en mi casa y me llamaron para poder accionar el protocolo que se activó en ese momento y vine a la universidad, recogí las laptops que tenía para poder entregar a todo el equipo y puedan hacer home office y no pasaba nada. Entonces vengo con mi compañera, que en ese tiempo era la supervisora, coordinadora de counter, y con ella subimos a la oficina, prendimos las luces. ¿Y qué sucede? Cuando empezamos a esas cosas que teníamos que recoger, las laptops, los cargadores y todo, sentíamos cargado el ambiente, ¿no? No veíamos nada hasta ese momento. Empezamos a cargar las cosas y cuando ya hemos bajado, hemos ido a la entrada, ya estábamos cargando los materiales, ya las laptops en mi carro. Justo ya despidiéndome con los vigilantes, me dicen, señor Miller, pero ¿hay alguien más en la oficina? ¿Alguien más ha venido con usted? Le dije, no ha venido nadie. Y Karina y yo justo lo vimos y, dijimos, qué raro, ¿no? Entonces, ellos me dijeron, no, había una persona atrás de ustedes, caminando atrás de ustedes. Nosotros pensábamos que era otra persona que venía a ayudarlos. Pero cuando ustedes salieron, esa persona se quedó parada. Se quedó parada en la entrada del corredor que teníamos para poder bajar por las escaleras del primer piso. Y de ahí se regresó hacia la parte más oscura de la oficina y no lo volvieron a ver. Entonces ya cuentan ahí un poco más los chicos de seguridad
personal de seguridad que sí, en las madrugadas a partir de las 3 de la mañana Claro. veían personas que pasaban, una persona que pasaba, ¿no? Que estaba por el pabellón que se encuentra actualmente frente al cafetín y además por las oficinas de atención al postulante. Yo me imagino porque igual creo que cuando los estudiantes salen a esas horas, 11 de la noche, sí, que ya es lo último, se llega también a sentir como que un poquito de presencia, ¿no? Sí. Creo que no solo yo como estudiante lo ha sentido, sino también otros compañeros. Y en este caso, ¿hay algún lugar dentro del campus que todos, o bueno, en este caso, algunos trabajadores o compañeros han querido evitar? Sí, el último sótano. El Sí. sótano de la universidad. Ese es el sitio en el que menos le gusta ir a hacer las rondas, ¿no? Pero tienen que hacerlo, ¿no? Pero siempre están pendientes con las cámaras de qué es lo que puedan ver y se avisan y todo, ¿no? Entonces, ese es el sitio que yo podría decirte fehacientemente que hay un poco más de actividad. Dentro de ese lugar, en este caso, aparte del segundo piso del AMBI, en los sótanos, ¿has presenciado algo? Porque sí se escucha que hay presencias o han visto cosas, pero ¿tú lo has vivido en carne propia? De hecho, sí, una vez. Estaba justo en una actividad. Hubo una actividad aquí en la universidad y conversando con uno de los chicos de vigilancia. Me habían contado ya sobre esto. No lo creía. Y en una de las clases que teníamos aquí, pues yo también estoy estudiando acá, decidí bajar. Justo me habían contado y yo dije, no, voy a bajar. Entonces uno de mis compañeros me decía, no, pero ¿cómo vas a bajar? No pasa nada. Me dice, no, ya nos han dicho que es peligroso. No pasa nada, le digo, no, tranquilo. Y bajé al último sótano. De hecho, ahí en el sótano, como tiene sensores, a medida que tú vas avanzando se van prendiendo las luces. Pero a medida que te vas yendo más al fondo, las luces se van apagando. Entonces recuerdo que cuando ya estábamos casi a la parte ya estaba al fondo y decía, no pasa nada. Yo ya estaba regresando y en eso se me da la curiosidad de que se iban apagando ya las luces y volteo y veo una persona parada. Entonces cuando he visto a esa persona parada, lo único que he atinado es, mira, ¿sabes qué? A mí no me fastidies, acá no vengas con estas cosas y simplemente quédate acá. Claro. No es tu lugar conmigo. Y seguí caminando hasta que agarré el ascensor y subí, ¿no? Y de ahí ni más volvió a bajar. No, sí, eso es verdad. O sea, como que se llega a sentir esas presencias. Porque yo inclusive hace 2 años, yo me acuerdo que dejaba el carro ahí y las luces se apagan, ¿no? Obviamente cuando nadie está saliendo del carro o si no están en sus propios autos o cuando no pasa nadie, ¿no? Pero obviamente se siente como ese temor, ¿no? Que sientes así una presencia pesadita dentro de los sótanos, sobre todo el último y el segundo. Entonces creo que es algo que todos los estudiantes han tenido que presenciar, ¿no? O han vivido. Y en este caso, dentro de tu vida personal, aparte de la universidad, ¿has tenido algún tipo de experiencias? O sea, que dentro de tu hogar, o si no, dentro de la familia, que ha habido algún tipo de experiencias o cosas Sí, peligrosas. de hecho, mira, te cuento. Hace 2 semanas, más o menos, dentro de uno de mis viajes, a mí me gusta, cada vez que salgo de vacaciones viajo. Me gusta viajar en motocicleta. Entonces, dentro de uno de esos viajes, nos fuimos un grupo de mi club. Tengo un club de motociclistas. De hecho, soy el presidente en ese club. Okay. Tengo aquí a mi sargento de armas, que es el que me cuida. Decidimos irnos a Oxapampa. Nos fuimos a Oxapampa en motocicleta y de hecho que tienes que pasar Ticlio, que estábamos a -6 grados, hemos pasado lluvia, hemos pasado granizo, hemos pasado neblina intensa, las motocicletas literalmente estaban frías, los motores que usualmente deberían estar calientes estaban fríos. Entonces ya te imaginarás esa experiencia, ¿no? Cuando ya empezamos a llegar a Oxapampa, nos quedamos un poco más tranquilos porque ya llegamos a nuestro destino, pues una ruta bastante complicada. Y cuando ya estábamos regresando, estábamos de noche, era más o menos las 10 de la noche y Oxapampa, tú sabes que es eje de selva. Sí. Entonces, cuando ya estábamos regresando, recuerdo muy bien, porque lo vimos 3 miembros de mi club, estábamos caminando y para el lado derecho, caminando despacio, vimos una persona que estaba con un polo blanco y un short negro. Entonces lo vimos caminando bien pasensudo, hacía frío y estaba en short y polo. Claro. Parecía un turista. Lo primero que atiné es, cuando estás en la motocicleta, tratas de evitar para que no lo puedan golpear o algo, o bajas la velocidad como para poder saber si es que finalmente está, ¿no? Sí. O sea, si pasa algo. Volteo a mirarlo, no le vi rostro. Okay. Y automáticamente lo único que he hecho es bajar la mirada y no le he visto pies.
Entonces dije, No. me voy para otro lado Pero- porque este pata está en una curva y dije, no quiero pensar más en eso. Y seguí de largo, ¿no? Seguimos de largo. Le pasé la voz a uno de mis prospectos y le digo, José, ¿viste? Y me dice, sí, Javier, he visto. Y le digo, ¿qué has visto? Y me cuenta exactamente lo mismo. Y más adelante, que había pasado primero, que estaba adelante era Willy, mi vicepresidente. Y le digo, Willy, ¿viste a una persona? Sí, Cholo, he visto a una persona. ¿Cómo la viste? Tal. Me dio las mismas características. ¿Viste algo más? ¿Viste algo más? Y me dijo, no. Entonces, Ay, no. en ese momento, lo único que atinamos fue seguimos la ruta. Y algo que nosotros aprendimos ya con los años de experiencia en las motocicletas es que cuando tú ves alguna actividad como esa, tú tienes que seguir de largo. Porque tú paras o quieres ayudar a alguien de buena gente o de buena voluntad, puedes tener un problema mucho más fuerte, ¿no? Eso te podría decir que es lo más reciente que ha pasado hace 2 semanas, ¿no? Entonces muchas personas dicen, no pasa eso. Pero realmente las personas que lo han vivido te lo pueden decir de esa manera, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros no entendemos y que no queremos entender. Pero cuando empezamos a hacerlo, es donde realmente nos damos cuenta que sí existe. Sí, es verdad, porque inclusive muchos taxistas les ha pasado prácticamente cosas similares, ¿no? Que suben pasajeros y al final cuando están llegando al destino ven que no está esa persona y obviamente se les hiere la sangre, al igual que lo que te pasó, ¿no? Que en este caso viste a alguien que no tenía pies y bueno, creo que la mayoría sabe de que cuando ves a alguien caminando y no tiene pies es porque es un alma, ¿no? Que seguramente está perdida, que seguramente no sabe que ha fallecido y cosas similares, ¿no? Que es algo que creo que a cada uno les ha pasado o han escuchado experiencias, ¿no? Este viernes, el Museo Real Felipe abre sus puertas a todos los apasionados del terror. Es por ello que Ecos regala 2 entradas gratis a nuestros seguidores. Revisa nuestro perfil y dale like al último post. Dentro de esas experiencias y todo ello, ¿ha pasado algo más? Sí. Ya tiene tu hermano, claro. Sí, que de ha hecho, pasado. a mis hermanos y a mí, ¿no? Busca siempre un individuo que ya es bastante conocido y los invito a que lo busquen. Okay. Lo busquen, no lo invoquen. Es el hombre sombrero. El hombre sombrero es una persona que se acerca o te busca cuando hay algún mensaje que tiene que darte. Algún mensaje que te va a dar, algún mensaje que te va a comentar o algo que quiera decirte. Por encargo o el de arriba o de encargo del de abajo. Porque en uno de esos 2 lados se encuentran las almas que quieren decirte algo, ¿no? Entonces, digamos que es un emisario, un mensajero que te va a dar. Es una persona, me dobla el tamaño, Claro, por lo menos alto. estará midiendo, yo mido 1,74 m, él está en por lo menos sus 2,5 m, es una gabardina, ropa antigua, con un sombrero antiguo, y se nos ha aparecido, ¿no? Incluso se nos apareció hace 2 años, más o menos, 2 años y un poquito más, mi casa, ¿no? Yo estaba descansando, había tenido porque después se lo comenté a mi esposa, todavía tenía una pesadilla justo con él. Y mi esposa, como me vio inquieto, porque no me levantaba, me vio inquieto, se levantó, miró o sea, mi cama está aquí, y justo el lado de ella da la puerta donde están las habitaciones de mis hijos. Y vi una persona parada ahí con las mismas características. Entonces al día siguiente me dijo, amor, no sé si estaba soñando o si tuve una pesadilla, pero te vi así, Le dije, ¿y qué has visto? Me dijo, he visto tal persona. Le dije, ok. Le dije, ya. Entonces no le hagas caso nunca más, no te pares ni le respondas. Ya. Y eso es lo que sí te podría decir que es algo muy, muy cercano que nos ha pasado, ¿no? Claro, creo que lo que te refieres del hombre de sombrero llega a ser como la muerte, ¿no? En este caso, ya que creo que hay personas que han tenido esa misma experiencia, ¿no? De ver a alguien. Sí y no, porque la muerte es otra. Él llega y te lleva porque te lleva. Uh-huh. O sea, en el momento que tú ya estás para partir de aquí, te lleva. El hombre de sombrero es un emisario que te da, es un mensajero. Es un mensajero de la muerte, pero no es la muerte. No es la muerte, es, claro, la parca, como lo llegan a llamar. Y así. Muchas gracias, Miller, por la entrevista. No, a ustedes por la invitación, y siempre recuerden que cuando hay algún mensaje o hay algo que suena por allí, tienen que prestarle un poquito más de atención. Sí, es totalmente cierto. Así que muchas gracias y gracias por escuchar Ecos.